Hoy nuestra reflexión está basada en el capítulo 1 del libro de Josué. ¿Por qué el libro de Josué? Porque ahí hay una promesa que Dios le hace a Josué. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Por eso yo le puse como título la promesa de Dios a Josué. Y Josué fue elegido como un ayudante o como un sirviente de Moisés. Lo elige y Josué pasa con Moisés unos 40 años. Todo desde la salida del pueblo desde Egipto hasta la entrada o la cercanía a la tierra prometida. Esos 40 años es el tiempo en que Dios probó al pueblo de Israel si podía confiar en ellos o no. Y como varios se rebelaron, no creyeron que realmente Dios les iba a entregar esta tierra prometida, solamente que fueron dos de los espías que fueron enviados a recorrer el territorio que Dios les estaba dando, Josué y Caleb, son los únicos, dice, mayores de 20 años que pudieron entrar a la tierra prometida. Todos los demás quedaron en el desierto, porque no merecían, yo creo, por su incredulidad y falta de confianza en la palabra de Dios que había dado a los patriarcas. Por eso Dios determinó que se quedaran allí, como ellos habían dicho. Mejor sería que muriéramos en Egipto que ir a morir a otro lugar. Y entonces, de alguna manera, Dios les toma la palabra y no llegan ni a la tierra prometida y se quedan en el desierto. Ahora, Moisés le cambia el nombre a Josué, que significa el Salvador, y de ahí después se traduce como Josué y después como Jesús. Es el mismo origen de la palabra, o sea, Jesús, José y Jesús. Y Moisés, por alguna razón, lo elige y se convierte en un fiel sirviente. Dice, y mientras que Moisés subía al monte a escuchar la voz de Dios y a saber y a recibir la ley, Josué, dice, no se apartaba del tabernáculo. Ahí estaba pendiente, cuidando el tabernáculo. Y en esos 40 años Josué aprendió varias cosas con Moisés. Una, cómo relacionarse con Dios, cómo oír la voz de Dios y obedecerla. Otra de las cosas que aprendió Josué con Moisés fue la paciencia. La paciencia de Moisés la vio Josué no una, sino muchas veces, como el pueblo aún trataron de apedrear a Moisés y a Aarón, y Moisés siempre intercedía por ese pueblo rebelde. Se dice que Moisés tuvo la presencia de Dios desde su nacimiento, porque se nació como un niño hermoso que la mamá no quiso, pues trató de cuidarlo unos 3 meses, pero ya no era posible que ella se quedara con ese niño, y por eso pensó en ponerlo en la canasta y dejarlo ir. Y exactamente, a lo mejor Dios le da esa visión de pensar que la princesa y aquellas jóvenes que la acompañaban lo iban a ver, y a lo mejor tenían compasión de él. Podrían haberlo sacado y matarlo, porque
sabían que eran de los hijos de las hebreas, pero no lo hicieron, sino que la princesa, dice, la hija del faraón, lo vio hermoso precisamente y decidió adoptarlo como un hijo. ¿Y dónde iba a estar Moisés más protegido sino en el mismo palacio? Y fue educado realmente para ser un faraón. Entonces los hijos de los faraones eran entrenados como los mejores de los guerreros, eran entrenados en la mejor cultura de su tiempo y hasta aprendían medicina y muchas cosas que les permitían realmente llegar a ocupar un lugar como faraón. Entonces se dice que Moisés en los primeros 40 años creía que era alguien. Y cuando él mata a un egipcio y hasta el mismo faraón se entera que habían matado muerto a un egipcio, entonces Moisés tiene miedo de que lo vayan a matar a él también, y entonces huye. Y va a dar con Jetro, y allá Jetro lo convierte en un criado, en un pastor de sus rebaños. Y entonces se pasa 40 años en el desierto cuidando esas ovejas y vive realmente pues como un siervo y no como un hijo de faraón. Y allí aprende lo que es la paciencia, porque las ovejas requieren muchísima paciencia. Entre más numeroso el rebaño, más se requiere de la paciencia para cuidar de ellas. Y allí, dice, casi a los 40 años, Dios le llama y le dice que lo ha elegido para que se convierta en un líder, que él saque al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y él se rehúsa a hacerlo, pero Dios le dice, yo te elegí, tú vas a ir. Entonces, Josué, decía, aprendió la paciencia, aprendió cómo estar en comunión con Dios, cómo orar, cómo interceder por el pueblo, y aprendió también, yo creo que algunas estrategias como militar, porque Moisés había sido entrenado como un buen guerrero para llegar a ser un faraón. Y en el último capítulo de Deuteronomio encontramos que Moisés recibe de parte de Dios la noticia de que él no va a entrar a la tierra prometida. Por más que lo anhelara, Dios había determinado que él no iba a entrar, solamente iba a ver lo que era el territorio. Y inclusive el pueblo no pudo velarlo, porque Dios le dice, sube al monte y contempla lo que va a ser, lo que es la tierra prometida. La verás desde allí, pero no entrarás en ella, porque allí morirás. Prepara, le dice, prepara a Josué, úngelo delante del pueblo, porque él ocupará tu lugar. Y entonces, por eso al final se menciona, ya que en Deuteronomio 34, en 2 versículos se menciona que Moisés consagró delante de Dios, puso sus manos sobre él, dice, y en el verso 9 dice que estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Dios lo estaba, por medio de esa unción o de esa imposición de manos, estaba recibiendo la sabiduría de Moisés, el mandato de Dios para ser el sucesor de Moisés. Entonces, uno puede pensar cómo estuvo Dios con Moisés, pues desde su nacimiento, ¿verdad? Y lo acompañó en
en esos 40 años allí en Egipto, lo acompañó en esos 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, pero también esos 40 años en el desierto guiando al pueblo de Israel. ¿Cuántas ocasiones, cuántos problemas tuvo que enfrentar y todo lo resolvió consultando a Dios? Y entonces en el capítulo 1 en el libro de Josué, Dios le dice, habla con Josué y le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, por tanto, tú guiarás al pueblo de Israel para que tome posesión de la tierra que yo les he dado, que he prometido darles a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Y dice: nadie te podrá hacer frente, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa es la gran promesa que Dios tiene para Josué, pero también es una promesa que se viene a cumplir en los profetas. Dios estuvo con los profetas, con algunos reyes que fueron fieles a Dios, estuvo con los apóstoles, y la presencia de Dios por medio de Jesucristo también fue más real, más palpable. Y dice Jesucristo: no quedarán solos, no quedarán huérfanos, sino que enviará el Espíritu Santo para que more, esté con ustedes. Y a través de esa promesa, Jesucristo dice que va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hay algunas cosas que Dios le pide a Moisés: solamente te mando que te esfuerces y seas muy valiente, porque no era cosa sencilla tomar los territorios de tierras que ya están ocupadas por diferentes pueblos. No era ya llegamos y váyanse, sino que tenían que pelear por esas tierras, tenían que conquistarlas. Y entonces por eso dice: esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. El otro mandato es este libro de la ley que te entregó Moisés, no se apartará de ti, meditarás en él día y noche, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Ahora, le promete, dice: nadie te va a poder hacer frente, porque estaré contigo. Yo te apoyaré, yo estaré contigo, no te desanimes, porque estaré contigo toda tu vida. Y eso sucede en la vida de Josué. Uno puede leer todo el libro de Josué y uno encuentra que realmente siempre dependió de Dios. Había aprendido de Moisés y aprendió a depender de Dios. Cualquier circunstancia, todo lo llevó delante de Dios y ganó las batallas militares y entregó los territorios a cada una de las tribus, y cada una de las tribus tenía que consolidar su dominio sobre el territorio que se le había encomendado. Algunos no lo hicieron, algunos dejaron que esos pueblos permanecieran allí con todos sus ídolos, y esos pueblos los arrastraron a la idolatría también. Ahora, cuando uno termina de leer el libro, uno encuentra que Josué sigue fiel a Dios junto con su familia, y por eso dice al pueblo: sin mal les parece servir a Jehová, que nos trajo desde Egipto hasta aquí. Busquen a quien sirvan, o a los dioses de los egipcios, o a los dioses el río, no recuerdo ahorita, de los pueblos que pasamos, o de los dioses que tienen los pueblos aquí. Pero mi casa y yo hemos decidido servir a Jehová. Y dice, y el pueblo dijo: no serviremos a otros dioses más que a Jehová. Y entonces él les dice:
ustedes mismos son testigos de lo que han dicho. Pero si no cumplen, Dios los llamará a cuentas. Entonces, una de las cosas que tenemos que pensar aquí en el libro de Josué es que el libro de Josué fue puesto o fue escrito para que aprendamos realmente cómo la obediencia a la palabra de Dios es realmente el requisito para poder recibir la bendición de Dios. La desobediencia a la palabra de Dios también trae consecuencias negativas. La desobediencia a la palabra de Dios traerá consecuencias como las que sucedieron en el desierto. Dice que todos los menores de 20 años murieron allí, mayores de 20 años murieron, y excepto Josué y Caleb, que eran a lo mejor de unos 25, 30, no sé cuántos años. Yo creo que cuando salieron de Egipto eran jóvenes. Entonces, 40 años más, tendrían que unos 50, 55 años. Y son los únicos que creyeron en la palabra de Dios y que determinaron obedecer la palabra de Dios. Entonces, obedecer la palabra de Dios nos trae bendición. Desobedecerla trae consecuencias negativas. Y entonces tenemos que pensar que el Dios que acompañó a Moisés desde su nacimiento, toda su vida, es el mismo que acompañó a Josué toda su vida, pero también el que acompañó a los profetas, a los apóstoles y a la iglesia hasta la actualidad. Es el mismo Dios que sigue acompañándolo. En Hebreos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Jesucristo es la encarnación de Dios. Dios toma la determinación de hacerse humano y de habitar entre nosotros. Y nosotros que nos consideramos miembros de esta iglesia, Dios con nosotros, sabemos que Dios sigue con nosotros a través de la iglesia. Pero Dios quiere contar con nosotros. Dios quiere que confiemos en Él. Y esa confianza entonces tenemos que respaldarla con nuestra fidelidad, con nuestra comunión diaria con Dios, con nuestro tiempo devocional, nuestra meditación en la palabra de Dios, como Dios le dijo a Josué: este libro de la ley que recibiste no se apartará de ti. Tú no te apartarás de ella ni a la izquierda ni a la derecha, sino que harás todo lo que se te ordena ahí, y entonces harás prosperar tu camino. En este tiempo de epidemia, también nos encontramos como Josué. No sabemos lo que nos espera, tanto tiempo vamos a estar esperando que haya cambios. No sabemos realmente lo que suceda con la economía y con la epidemia, si de pronto termina o va a seguir, como dicen algunos. Pero si confiamos en Dios, podemos pensar que en 40 años, dice, el pueblo no le faltó alimento ni le faltó ropa, porque Dios lo sustentaba allí. Y también Dios castigó allí la incredulidad, porque la incredulidad es falta de fe, falta de confianza en Dios. Pero si confiamos en Dios, no importa que las circunstancias se vean difíciles, Él va a estar con nosotros como estuvo con Moisés y con Josué. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te alabamos y damos gracias, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios eterno y que todas las promesas que tú haces, todas se cumplen en su momento oportuno.
Y sabemos, Señor, que el Dios de Moisés, el Dios de Josué y de los profetas, de los reyes que fueron fieles a ti, y el Dios mismo de los patriarcas y de los apóstoles y de la iglesia en sus orígenes y la iglesia actualmente, es el mismo Dios. Es el Dios todopoderoso, único y verdadero, que nos ha acompañado y nos ha sostenido hasta aquí. Sabemos, Señor, que hay circunstancias difíciles para personas que amamos, para personas que conocemos y que son nuestras amistades. Sin embargo, sabemos que en medio de todo lo que está aconteciendo, tú estás presente también con nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y confiamos, Señor. Confiamos que tú vas a ayudarnos a seguir adelante. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.